El objetivo de esta presentación es focalizarnos en los puntos críticos, básicamente de la vaca, que es la fábrica de terneros, y bueno, proponerle, en realidad son cosas no tan nuevas, son cosas que existen, pero hacer hincapié en esos puntos críticos que son al destete, ver cómo está la vaca al destete, ver cómo está la vaca al parto, observar cómo está la vaca al inicio del servicio y durante el servicio. Eso de alguna forma nos garantiza tener buenos índices de procreo, buenos índices de parición y que digamos es el rendimiento productivo de la vaca. Entonces, en esos momentos básicamente es donde nosotros tenemos que tomar las decisiones en términos productivos, qué es lo que vamos a hacer. Si tenemos vacas en condiciones por debajo de las deseables, vacas que están flacas, básicamente, esas vacas flacas, por ejemplo al destete, ahí es un momento donde tendríamos que decidir de qué tipo de alimentación le damos. Mejoramos la alimentación a esa vaca, el resto que está en buena condición, a esa vaca la mantenemos en situación de restricción, usando residuos de cosecha, en el caso de un campo como este, por ejemplo, que es ganadero agrícola, usando recursos forrajeros de calidad inferior, porque la vaca puede perder un poco de peso o puede mantenerse en su peso y seguir bien a la salida del invierno, con su activación reproductiva al final del invierno, principio de primavera, que es lo que queremos, que se preñe lo antes posible dentro del año, ¿no? Pero esa vaca que terminó muy desmejorada claro, o por cuestiones nutricionales, sobre todo, corre más riesgo de no tener una vida reproductiva tan... Claro, es la vaca en condiciones deficientes, entonces en el destete, que sería básicamente en el otoño, es la primer chance que tenemos de empezar a mejorar esa vaca. Entonces, para que en el próximo servicio la podamos tener reproductivamente activa, lo antes posible. Cuanto más temprano se preñe al inicio del servicio, más kilos de terneros vamos a tener de esa vaca, ¿tá? ¿Qué pasa con el entore a los 15 meses? Con ese animal, con el desgaste de ese animal. Yo personalmente, y por eso viene la pregunta, yo soy de la idea de que ese ternero en algún momento se pierde, esa ganancia de ternero, porque la nutrición es fundamental. Sí, yo no estoy tan de acuerdo, en realidad bueno, era capciosa la pregunta. Era capciosa, pero me parece bien, pero es cierto, si no hay un buen manejo nutricional ese ternero se pierde, porque después esa vaquillona cierra el segundo servicio, como suele pasar en un mal manejo, en un manejo no adecuado de lo que es la vaquillona de 15 meses. Yo iba un poco a mencionar, mi padre hace 40 años que hace entore de 15 meses. O sea que palabra autorizada. Sí, yo le pregunto más a él que a mí, pero en realidad, si nosotros mantenemos post destete una buena ganancia de peso, tanto en pasturas, o usamos recursos, es una invernada. Yo en la charla pongo, es una invernada hasta el destete del primer ternero. Es una categoría de invernada que tiene que ir a ganancia de peso arriba de 600 gramos, que tiene que llegar a un peso de entore del 65% del peso adulto, ¿no? Y después seguir, digamos, nutricionalmente con un estatus nutricional superior al rodeo general. Si nosotros garantizamos eso, nos ahorramos un año y tenemos un ternero más por vaca, ¿no? Porque es un animal que va a ser madre pero que todavía se está criando. Claro, ese animal se está criando, en un momento tiene que abastecer una gestación, que la gestación en principio no tiene grandes requerimientos, pero en el último tercio empieza a levantar los requerimientos de energía y de proteína, de nutrientes básicamente, y ni hablar cuando entra la lactación. Entonces va a tener que ganar peso y va a tener que producir leche para el ternero, ¿no? Sí es cierto que el primer ternero es más liviano que un ternero de una vaca multípara, ¿no? Y cuando hablamos de la vaca y cómo cuidarla para poder potenciar su momento reproductivo, ¿no? Pero cuando hablamos de la cría lograda, sí, ¿no? Una vaca malnutrida, una vaca bien nutrida, en la cría después voy a tener consecuencias, ya sean favorables o no. Bueno, ese es otro tópico que tocamos en la charla. Una vaca en mala condición no solo que va a afectar su próximo ciclo reproductivo, sino que también va a tener deficiencias en producción de leche, lo cual va a afectar el crecimiento del ternero. Básicamente en esta etapa es crítica porque digamos, dentro de la nueva tecnología que se está generando y conocimiento, tenemos la etapa post nacimiento temprano, donde el ternero puede
mejorar su potencial productivo posterior, ¿no? Entonces una subnutrición en esa etapa nos puede llegar a afectar después el crecimiento en la recría, el engorde, etcétera, en la eficiencia. Entonces ahí es relevante prestar atención también a la condición y en el caso del que el ternero esté subnutrido, pensar en estrategias de mejorar la ganancia de peso del ternero. Un ternero tiene que estar ganando por lo menos 600 gramos por día, 500, 600 gramos por día, 700, 800 al pie de la madre, de modo tal que después se exprese eso en términos de beneficios productivos finales y en un ternero que puede pesar 30, 40 kilos más al destete, que impacta es como decir un 20% más de ingreso para el negocio, ¿no? Es mucha la diferencia que se hace. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes ya llegamos a ese? Ya el ternero está, la vaca está mal, el ternero está flaco y no tiene que comer. ¿Cuáles son las herramientas que debemos brindarle? Si la vaca está mal y no tenemos pasto, que es lo que está sucediendo, la herramienta más simple y no es nueva es el destete hiperprecoz o precoz. Porque el ternero, por más que esté al pie de la madre, no va a ganar lo suficiente porque la escasez de producción de leche no le va a permitir ganancias más de 200 gramos, lo cual se va a resentir. Entonces un destete bien hecho, usando buenos niveles de alimentos en cuanto a nutrientes, podemos sobrellevar ese problema, ¿no? Y a su vez estamos beneficiando a la vaca para el próximo servicio, ¿no? En otro caso, en donde depende en qué posición nos encontremos, si nos encontramos muy cercano al servicio, obviamente la única herramienta es esa. Ahora, si estamos con más tiempo, al principio de la aparición, otra posibilidad es, o a los 2 meses de la aparición y la vaca no está en tan mal estado, es suplementar al pie de la madre, ¿no? En donde de ahí, de alguna forma, levantamos el peso alterno. La vaca no la alivianamos, es un poco lo que lo vamos a decir un poco en la charla, que es un beneficio para el ternero. Es un beneficio para el ternero porque el ternero sigue tomando leche o más. Es más, la condición corporal de la vaca tiende o no se afecta o tiende, vamos a mostrar unos datos de la experimental. El ternero que demanda más. Más, claro, se hace más grande, toma más leche. Así es. Puntos más que interesantes y bueno, siempre hay algo para aprender en este tipo de jornadas con muy buena convocatoria y yo siempre digo, más allá de que los abuelos, como dijo usted, su padre o demás, tienen una teoría y lo han podido mostrar en el campo, siempre la tecnología aporta nuevos conocimientos y herramientas para los productores. Claro, como decía hoy en el presidente del IPCBA, acá hay que juntarse y sumar de todos lados para mejorar la cría. La experiencia del productor siempre es muy valiosa, la tecnología nos permite explicar qué es lo que está pasando y cómo mejorarlo, la tecnología y la ciencia. Entonces, digamos, en esa dirección creo que podemos ir hacia mejorar, digamos, el horizonte de mejora es casi infinito, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.